tomemos un momento de oración y así nos entregaremos al estudio de la palabra de Dios para el día de hoy. Señor, nosotros venimos a clamar tu ayuda y especial socorro en este momento, porque sabemos, Señor, que desesperadamente la necesitamos. Tú nos dices en tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. Y ahora, Señor, mucho menos podemos nosotros entregarnos a hablar de tu palabra, esta riqueza inmensurable que poseemos, si tú no nos ayudas. Por eso te suplicamos que envíe tu Santo Espíritu en este momento y tome el control de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras mentes, nuestras almas, de todo lo que somos, y nos entreguemos, Señor, a adorarte en este estudio, para que tu nombre sea glorificado y nuestras almas salgan de aquí edificadas y fortalecidas y animadas a nosotros seguir en la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en el día de hoy continuaremos con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a estudiar hoy los versículos desde el 11 hasta el 22 del capítulo 2. Es la porción de las Escrituras que tenemos hoy delante de nosotros. Esperamos que el Señor nos hable a nuestras vidas a través de su palabra y nosotros en este día salgamos de aquí dispuestos a seguir corriendo esta carrera a la cual el Señor nos ha llamado, que salgamos animados y también dispuestos a estar más unidos que nunca los unos con los otros, que es un llamado que hoy el Señor nos va a hacer a través de esta porción de su palabra. Vamos a leer el texto que tenemos por delante para este día, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bien, hermanos.
En nuestros estudios anteriores que hemos visto en la carta de los Efesios, hemos visto, seguramente cada uno de nosotros hemos notado el interés del apóstol Pablo en que cada creyente tenga un entendimiento claro de los enormes privilegios que ahora nosotros disfrutamos por el hecho de ser cristianos. En la semana pasada vimos cómo nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo para ser adoptados como sus hijos. También aprendimos que conforme a este plan soberano de Dios, hemos sido reconciliados con Dios y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Hemos sido hechos también coherederos juntamente con Cristo, y si todo esto fuera poco, la palabra nos enseña que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de nuestra herencia, como garantía de nuestra salvación en Cristo. Por lo que vemos, hermanos, los privilegios de los cuales disfrutamos los cristianos, los privilegios de los cuales disfrutamos los hijos de Dios, estos privilegios que nos han sido otorgados aún sin nosotros merecerlo en absoluto, son inmensos y grandiosos. Como nosotros estuvimos viendo en el sermón de la semana pasada en el libro a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Ahora bien, vamos a comenzar en esta mañana con nuestro estudio de los versículos que restan de este capítulo 2, y vamos a ver qué nos enseña aquí el apóstol Pablo. Ya en los primeros versículos de este capítulo que nosotros estudiamos, que fueron expuestos la semana pasada, nosotros aprendimos acerca de nuestra relación con el Señor Jesucristo, lo que somos ahora. Se nos habló acerca de la maravillosa gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones, a través de la cual Él nos ha concedido la salvación de nuestras almas, solamente por gracia. Nosotros no hicimos nada para que esto sucediera, sino que fue solamente un derramamiento de la gracia del Señor en favor nuestro. No hicimos nada, no merecemos nada, todo ha sido por gracia. Pero ahora vamos a ver en estos versículos que tenemos por delante para este día, cómo el Señor nos habla del mismo tema, pero en un sentido opuesto. A la semana pasada era acerca de nuestra relación con el Señor, acerca de cómo Dios nos salvó, y hoy vamos a aprender un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos viene a hablar, es acerca de nuestra relación uno con otros, acerca de nuestra relación de entre los cristianos, ya como parte de un cuerpo, como parte de un templo, como la palabra de Dios le llama, el cual es la iglesia. Podemos nosotros considerar que es un gran privilegio el hecho de haber sido salvados individualmente para conocer a Dios y tener comunión con Él, pero también debemos considerar como un enorme privilegio el hecho de formar parte de ese organismo vivo que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él mismo nos enseña que es su cuerpo. Esto quiere decir, mis hermanos, que la iglesia no debe ser irrelevante o de poca importancia para los hijos de Dios. La Biblia nos enseña que ella es el cuerpo de Cristo, es el organismo por medio del cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo opera en este mundo.
a través de la iglesia, el Señor opera en este tiempo. Y si ha habido un tiempo, hermanos y amigos, en los cuales podemos decir que es de suma importancia hablar sobre esta enseñanza que la palabra de Dios nos trae esta mañana, es precisamente ahora, en este tiempo en que a nosotros nos ha tocado vivir, por la razón de que el individualismo en esta época es algo que va creciendo agigantadamente, a paso agigantado, cada día en este mundo. Nosotros vemos cómo ya cada persona, la mayoría de los habitantes de las personas de este mundo, solamente le interesa su bienestar y muy pocas personas nos preocupamos por el bienestar de los demás. Entonces, siendo así, es sumamente importante que nosotros aprendamos estas cosas que vamos a ver en el día de hoy. Esto constituye una completa distorsión del cristianismo, ya que según nosotros vemos en nuestros medios, en la humanidad hoy en día, aún dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios, podemos ver cómo algunas personas que se denominan como cristianos, profesan la fe en el Señor Jesucristo, aún pretenden vivir de una manera individual, ignorando la enseñanza de Cristo, de que nosotros hemos venido a ser parte de un solo cuerpo, el cual es la iglesia de Dios. Eso desvirtúa totalmente la enseñanza del Evangelio. A la vez, es un gran privilegio para nosotros estar en Cristo. Debemos reconocer que es también un enorme privilegio el hecho de estar en la iglesia, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es aquel organismo por el cual el Señor vino y murió en la cruz del Calvario en favor de todo y cada uno de aquellos que desde antes de la fundación del mundo Él había elegido para ser salvo. Estamos seguros, hermanos y amigos, de que al igual como sucede en una familia cualquiera, en cualquier familia, en la iglesia no todos somos iguales. En la iglesia no todos tenemos el mismo carácter, no tenemos la misma educación, no somos idénticos en todas las cosas. Hay muchas diferencias entre uno y otro, y eso lo vemos desde el principio, porque aún dentro de los apóstoles del Señor Jesucristo, eso fue muy notorio. No todos eran iguales, pero aunque hayamos personas dentro de la iglesia que seamos más difícil de soportar que otros, como quiera somos de la familia. En cada familia que nosotros conocemos, o en la mayoría de las familias, hay una oveja negra. Pero por el hecho de que sea la oveja negra, no deja de ser familia, es miembro de la familia. Y si eso sucede con nosotros, ¿cuánto más con el Señor, que vino y amó la iglesia de tal manera que dio su vida por ella? Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿pero qué es la iglesia? ¿Qué particularmente posee la iglesia que la hace tan especial? Y vamos a ver cómo Pablo nos responde en nuestro texto que estamos estudiando en el día de hoy. Pablo responde que la iglesia es una comunidad de gentes redimidas. La iglesia es una comunidad de personas redimidas que hemos sido reconciliados con Dios en Cristo y que al mismo tiempo hemos sido unidos entre sí, o sea, nosotros, cada uno con los demás. Eso es la iglesia, una comunidad de creyentes.
El texto que estamos estudiando hoy nos enseña que hemos sido reconciliados con Dios en Cristo y que al mismo tiempo hemos sido unidos en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia del Señor Jesucristo. Básicamente podemos reducir la enseñanza que tenemos en el texto diciendo que nos enseña que hemos sido reconciliados unos con otros y hemos sido unidos entre sí. Esa es la enseñanza básica que nosotros encontramos en el texto que vamos a estudiar hoy. En los versículos del 11 al 12, Pablo nos recuerda la condición en que nos encontrábamos todos nosotros antes de venir a Cristo. Mientras que en los versículos del 13 hasta el 22 nos habla del cambio de posición que se nos ha otorgado ahora que estamos en el Señor. Es decir, lo que nos habla es acerca de la diferencia de antes y ahora. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo y qué somos ahora que el Señor nos ha reconciliado con Él? Primeramente, vamos a ver lo que era nuestra condición anterior de venir a Cristo. Los versículos 2 y 11 dicen, 11 y 12, el capítulo 2 dicen: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo en el versículo 12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros, y ruego a Francisco que nos visite en esta mañana prestar mucha atención a lo que vamos a exponer más adelante, porque este texto no describe solamente quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo, sino describe hace una radiografía exacta de nosotros antes de venir a Cristo y de cada persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo. El versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo aquí abre esta sección con una cláusula conectiva, o sea que él está conectando lo que va a decir de ahora en adelante con lo que acaba de decir en los versículos precedentes del capítulo 2. Está haciendo una conexión, una continuación de la conversación. Y lo primero que él hace es que él nos exhorta a que nosotros nos acordemos. Él nos ruega que nos acordemos quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo, y considerando lo que somos ahora, entonces es de suma importancia que nosotros nos acordemos de esa realidad. El acordarnos de esa realidad, de lo que éramos antes de venir a Cristo, será para cada creyente un estímulo enorme para perseverar en la fe, para amar más a Cristo, para amar más a la iglesia de Cristo y para buscar la unidad entre los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. En los versículos, en Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 3, Pablo dice que Él os dio vida a vosotros, Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Eso éramos antes de venir a Cristo, esa era la condición en que nos encontrábamos todos nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, le está hablando a una iglesia de creyentes y le está diciendo Pablo a esta iglesia, todos vosotros, todos ustedes, entre los cuales todos ustedes, o sea, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una descripción exacta de quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo. Nos exhorta Pablo a que recordemos esa realidad. Y aquí Pablo menciona dos aspectos que afectaban a las personas que componían la iglesia de los Efesios y también prácticamente a nosotros, ya que ninguno de nosotros aquí somos judíos, todos somos dominicanos y americanos. ¿Cuáles son esos aspectos que nosotros encontramos aquí en este texto de las Escrituras? Estos son aspectos que nosotros debemos considerar y debemos de conocer si queremos comprender exactamente de qué es que Pablo está hablando aquí en este texto. Dice, en primer lugar, que los gentiles sufrían de alienación social o de rechazo. Aquellos que eran llamados gentiles, todos los que no eran judíos. Ellos sufrían o padecían de un rechazo social. Como dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Debemos entender nosotros que para ese tiempo en que esta carta fue escrita, la sociedad de entonces estaba profundamente dividida. Era una sociedad dividida. Los hombres se habían encargado de construir grandes barreras de separación entre unos y los otros, y desafortunadamente tenemos que decir que al principio de la iglesia esto era algo que sucedía dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Una de las grandes barreras de entonces era la esclavitud. Habían hombres libres y habían hombres esclavos. La esclavitud en ese tiempo, nosotros sabemos que era algo permitido, se practicaba. Habían libres y esclavos. Eso originaba que los hombres esclavos eran considerados como seres inferiores, y muchos esclavos, como consecuencia del trato que recibían, miraban a sus amos con resentimiento y con amargura. Recibían un maltrato, no eran tratados igual que los demás. Otra de las barreras existentes en aquellos tiempos era la barrera de los sexos. Las mujeres eran vistas en aquellos tiempos como ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría, y muchos esposos trataban a sus esposas solo un poco mejor, un poquito, algo mejor que como trataban a sus esclavos. Las mujeres en aquellos días no tenían ningún valor, al punto de que un hombre, si quería, podía prestar su esposa a un amigo. Pero todo esto cambió, todo esto cambiaba cuando esas mujeres venían y se entregaban al Señor Jesucristo, se entregaban a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ellas venían a ser tratadas con dignidad, como hijas de Dios, como coherederas de la gracia de Dios en Cristo. Es decir, mis hermanos, que
aunque las feministas de estos tiempos critican mucho los cristianos y dicen que en las iglesias las mujeres son personas de una segunda categoría, realmente eso es una absoluta mentira. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es en la iglesia de Cristo el lugar donde la mujer realmente es valorada, donde se le da la importancia que ella posee, donde son consideradas como ciudadanas del reino de los cielos, como hijas de Dios, son tratadas con dignidad. Pero otra de las barreras existentes de aquellos tiempos era la división étnica. Existía en aquellos tiempos una profunda división étnica. Por un lado estaban los griegos, que enorgullecidos de su cultura y su desarrollo intelectual, consideraban a todos los demás como bárbaros. Y la palabra bárbaro aquí en este contexto, aunque en otro contexto puede tener un significado diferente, aquí lo que significa es como un extranjero o algo de un más bajo nivel. Ellos, para los griegos solamente existían dos clases: usted era griego o era bárbaro, y punto. Por otro lado estaban los romanos y su orgullo de ser ciudadanos de aquel gran imperio que gobernó al mundo por centenas de años. En otro lugar estaban también los judíos. Finalmente, los judíos, que por una mala comprensión de sus privilegios como pueblo del pacto, habían desarrollado un orgullo religioso que había llevado a muchos de ellos a menospreciar a los que no eran judíos. En el peor de los casos, ellos, los judíos, aborrecían a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Y es precisamente de esta gran barrera de la cual Pablo nos está hablando en este texto. Es precisamente acerca de esa barrera existente en aquellos tiempos y que ahora nosotros debemos conocer y no debemos olvidarla. Los judíos llevaban en su cuerpo la marca de pertenecer al pueblo del pacto, o sea que eran circuncidados. Ellos eran circuncidados y menospreciaban a todos aquellos que no gozaban de sus privilegios religiosos. Para muchos judíos, los gentiles no eran más que perros, con lo que debían tener mucho cuidado de tener contacto con ellos. Era tal esta separación que si un judío entraba en una casa de un gentil, era considerado ceremonialmente como inmundo. No se le permitía a un judío asistir a una mujer encinta en su labor de parto. Y si un judío se le ocurría casarse con una mujer gentil, su familia lo declaraban como muerto. Hacían una ceremonia, hacían una reunión familiar donde aquella persona ya era excluido. Para esa familia ya esa persona murió, considerado muerto. Acerca de esta alienación social de la que Pablo está hablando aquí. El prejuicio que existía por parte de los judíos en contra de los gentiles incircuncisos o aquellos que no circuncidados, era sumamente profundo. Los gentiles, dice el texto, estaban alejados, separados, tratados como una raza inferior. Pero no solamente tenían el problema de la alienación social, también se conoce lo que es como la alienación espiritual de la cual sufrían los ciudadanos de entonces para el tiempo en que esta carta fue escrita. El problema de ellos también era espiritual. El versículo 12 dice que
en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque los gentiles no eran inferiores en nada, en modo alguno, con relación al pueblo de Israel, ciertamente ellos estaban en desventaja en cuanto a lo espiritual. Pablo menciona aquí 5 aspectos distintos. Pablo menciona aquí 5 aspectos distintos de esta alienación espiritual que sufrían los gentiles en contraposición a todos los privilegios que gozaban los judíos por el simple hecho de pertenecer al pueblo del pacto. En primer lugar, dice que estaban sin Cristo. Ellos no conocían nada acerca del Mesías que había de venir. En segundo lugar, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, excluidos de aquella nación escogida por Dios para traer a través de ellos su revelación al mundo. Ellos no eran parte de esto. En tercer lugar, que estaban ajenos a los pactos de la promesa, a todas aquellas promesas juradas de Dios para su pueblo. Ellos no formaban parte, vivían en total desesperanza, no tenían esperanza, solamente su única esperanza era la de la muerte y de un futuro oscuro. Quinto lugar, dice que vivían sin Dios en el mundo. Ellos adoraban a sus ídolos de madera y de piedra, pero desconocían al único Dios vivo y verdadero que hizo el universo y que lo sostiene con la palabra de su poder. Es decir, que en conclusión, podemos decir que la condición espiritual de estos gentiles era de total orfandad, lo mismo que la nuestra antes de venir a Cristo. Espiritualmente éramos huérfanos. Pero la cosa no se queda ahí, gracias a Dios, sino que el panorama da totalmente un cambio. Y ese era un panorama totalmente tenebroso que Pablo describe en los versículos 12. Eso cambia totalmente a partir del versículo 13, cuando Pablo, escuche lo que dice ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo lo que Pablo ha descrito hasta este momento no tiene otro propósito que servirnos de comparación en cuanto a lo que éramos y lo que ahora somos. Dios quiere que tengamos una clara conciencia de nuestros privilegios, de lo mucho que hemos recibido de sus manos y de lo terrible que hubiera sido nuestra situación si no hubiéramos conocido al Salvador de nuestras almas. Habiendo visto nuestra condición anterior de total desesperanza, orfandad espiritual, alienación social y religiosa, separación por todos los lados, alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos al pacto de la promesa de Dios, veamos ahora cuál es nuestra condición actual. Después de venir a Cristo, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ahora, en el cuerpo de Cristo, judíos y gentiles, hemos sido reconciliados con Dios. De modo que ahora formamos una sola familia, una sola nación y un solo templo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 14, Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo aquí puede estarse refiriendo
a una pared que había en el templo de Jerusalén que separaba o ponía límites a aquellos que no eran judíos, un límite de hasta dónde ellos podían llegar. Y todo el que traspasaba esa barricada era castigado con la pena de muerte. Es decir, que los gentiles no tenían acceso al templo de Jerusalén más allá del límite que le había sido dado. Pero ahora, en Cristo Jesús, esa pared ha sido derribada y por medio de Cristo tenemos acceso al Padre todo el tiempo. La barrera que separaba al judío del gentil ha sido derribada por la muerte de Cristo en la cruz. Él es nuestra paz. Lo que la ley de Moisés nunca pudo hacer, ahora es logrado plenamente en Cristo nuestro Señor. Versículo 15 dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto no significa que el Señor Jesucristo con su muerte haya terminado con la ley moral de Dios. Sabemos que esa ley moral es de una vigencia eterna. Esa ley no perece. Todo lo que la ley de Dios describió como un pecado sigue siendo pecado. Esa ley tiene una vigencia eterna de lo que más bien de lo que el Señor Jesucristo de lo que Pablo está hablando aquí es acerca de esos rudimentos los rudimentos mosaicos tales como fiestas nacionales, alimentos y cosas semejantes a ellos, la circuncisión, todas esas cosas que con la muerte de Cristo fueron abolidas y que nosotros no tenemos que someternos a ella. El versículo 16 dice que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hoy día, por más esfuerzo que se realiza cada día, los hombres construyen barreras más altas entre sí. Lo que este texto nos enseña es que solo Cristo puede reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre. ¿Y a través de qué puede Dios hacer esto? A través del Evangelio. A través del Evangelio, Dios reconcilia al hombre con Él. Y los hombres podemos reconciliarnos entre sí uno con otro. A través, por medio de la muerte de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque la raíz de toda enemistad, la raíz de todo pecado, la raíz de todos los males es el pecado. Y el pecado solo encuentra remedio allí donde dice Pablo, Cristo mató las enemistades. Solamente en Cristo podemos ser reconciliados con Dios y reconciliados los unos con los otros. Pero Cristo hizo algo más que esto a favor de esos gentiles de Éfeso y también a favor nuestro. Nosotros tampoco somos judíos. Versículo 17 dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, a judíos y a gentiles. Para Dios no hay diferencia. Cristo no solo hizo lo que hizo en la cruz del Calvario para procurar que judíos y gentiles se reconciliaran con Dios y se reconciliaran entre sí los unos con los otros, sino que Él también fue y anunció
a ellos lo que había hecho para que se manifestaran, se beneficiaran de su extraordinaria obra de salvación. Dice Pablo, vino, versículo 17, repitiendo, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban cerca. Ahora bien, podemos preguntarnos nosotros, ¿cuándo fue Cristo a Éfeso a anunciar las buenas nuevas de paz? Dice Pablo aquí, en el versículo 17, que él fue a Éfeso y anunció las buenas nuevas de paz, pero Cristo nunca fue a Éfeso. Cristo nunca salió del entorno de Palestina. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? Que Cristo fue, ¿y cómo lo hizo? A través de la predicación llevada a la iglesia de Éfeso por medio de los apóstoles y otros siervos que llevaron a aquel lugar el evangelio. Y esto es sumamente importante porque esto tiene una enseñanza extraordinaria para nosotros que debemos, si por lo menos llevarnos eso con nosotros en nuestros corazones el día de hoy. La palabra nos está enseñando que cuando la palabra de Dios es anunciada fielmente, cuando la palabra de Dios es predicada, es la misma voz de Cristo la que está sonando en su iglesia o en el lugar donde la palabra sea anunciada. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando venimos a escuchar el Evangelio, debemos hacerlo con un corazón dispuesto a escuchar, a ser sumiso, a obedecer, porque es Cristo quien habla a través del predicador. No es Cristo que está aquí enfrente, para que no haya una mala interpretación, sino que si el que está aquí enfrente está siendo fiel a la palabra de Dios que está anunciando, es el mismo Cristo que está hablando a nosotros. Entonces, nunca debemos menospreciar a quien está anunciando la palabra de Dios. Yo recuerdo en una ocasión que una hermana entre nosotros, yo estaba luchando con esa situación en alguna ocasión por la manera en que se era presentada la predicación de la palabra de Dios, y compartí con una hermana y ella me dijo que solamente con leer la palabra de Dios, Dios ministra nuestras almas. Independientemente de que la manera en que la palabra de Dios sea anunciada, si es fiel, si el que está hablando la palabra de Dios aquí está siendo fiel a la palabra, al contenido, está diciendo lo que Dios quiere decir en su palabra, lo que Dios dice, entonces debemos dar gracias a Dios por eso. En el verso 18, Pablo dice que aquellos que reciben esa palabra ahora tienen una libre entrada. Anteriormente, los gentiles no podían acceder al templo de Jerusalén. Ahora nosotros podemos acceder al mismo trono de Dios a través de Cristo, y cada vez que nosotros queramos, 1000 veces en el día si queremos, tenemos libre entrada al trono de la gracia de Dios. Verso 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa palabra que Pablo usa aquí se traduce como entrada. Hace referencia a la labor que hacían los oficiales encargados de introducir a las personas a la presencia del rey. Y de esa misma manera, Pablo se está diciendo aquí, como una persona no podía ir a la presencia del rey si no era introducido por ese oficial encargado, tampoco nadie puede acceder a la presencia de Dios el Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Tales personas no podían tener acceso si no le era permitido por ese oficial. Cristo y solo Cristo
nos ha introducido al lugar santísimo. Por medio de Él tenemos libre entrada al trono mismo de la gracia de Dios. Por Cristo. No hay otro intercesor. Hay un solo Dios, dice las Escrituras, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Para poder acceder a Dios solamente podemos hacerlo por medio de Cristo. No hay otro medio. Y no voy a mencionar nombre aquí porque ya ustedes lo conocen. Pero no hay ningún otro medio, según las Escrituras, que nos garantice a nosotros nuestra entrada al trono de la gracia de Dios. Cristo y solo Cristo. El verso 19 dice así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos. ¿Y ciudadanos de qué? US citizen. Eso es algo grandioso para muchas personas. Pero hermanos, eso es basura comparado con la ciudadanía que nosotros tenemos. Somos miembros de la familia de Dios. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Estados Unidos, todo lo que hay en este planeta, un día perecerá. Nada existirá. La tierra con todas sus obras será quemada, dice las Escrituras. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ya no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos de aquella nación. La misma nación de la cual antes estábamos excluidos, ahora Dios por medio de Cristo nos ha hecho ciudadanos de ella. No solo somos en Cristo un solo cuerpo, sino que también somos una gran familia. Verso 19, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. La comunión de los creyentes entre sí está supuesta a ser sumamente cercana y cálida. Nosotros somos una familia donde todos somos hermanos entre sí y tenemos un mismo Padre. Todos somos hijos legítimos, verdaderos hijos de Dios por adopción. Además, Pablo dice que somos un solo templo, el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia de Cristo es como un templo espiritual. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no nos estamos refiriendo a los templos en los cuales nos congregamos, en los cuales nos reunimos como este lugar. Esto no es la iglesia de Cristo, esto es simplemente un lugar donde el templo de Cristo, que es la iglesia, viene y se reúne. Es decir, la iglesia, el templo de Cristo, somos nosotros, somos los creyentes. Y es sumamente importante, hermanos, porque esto debe llevarnos a nosotros a amar más la iglesia de Cristo, por la cual Él dio su vida. Ese templo espiritual que es la iglesia, formada por judíos y gentiles redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. De ambos pueblos Él hizo un solo templo. Ese es el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en esta era en que vivimos hoy. Además, por demás está recalcar que Pablo no está hablando aquí de un templo físico, sino más bien de una
entidad, un organismo espiritual. Lo que él está diciendo es que la iglesia es el único santuario que Dios tiene en el mundo. No hay más. Muchas personas desean ir a Jerusalén, otros han ido a ver donde la tumba vacía del Señor Jesucristo, que supuestamente está allá. Yo no sé si eso es realmente la tumba de Cristo. La Biblia no dice eso. Pero históricamente hay un lugar que se conoce como la tumba vacía de Cristo. Muchas personas se esfuerzan por ir a conocer ese lugar, por ir a conocer a Israel, que era el pueblo de Dios. Y muchas personas, muchos creyentes erróneamente todavía creen que Israel es el pueblo de Dios. Pero Dios dice en su palabra que su iglesia es su pueblo. El pueblo de Dios está constituido por cada creyente, por cada persona que ha sido redimida con la sangre del Señor Jesucristo. Muchas religiones se esfuerzan por tener templos extravagantes, nosotros conocemos algunas de ellas, pero por la extravagancia de esos templos no significa que Dios more allí, que Dios se manifieste en esos lugares. Es totalmente lo contrario. Cuando la iglesia en su principio, donde se reunía era en las casas de los hermanos, no habían templos. Entonces, hermanos, que esto nos lleve a nosotros a amar más la iglesia. Dice que Cristo es la piedra angular de ese templo. Él es la base, Él es el fundamento del templo de Dios que es la iglesia. En quien todo el edificio, versículo 21, 22 y finalmente, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este templo, a diferencia de un templo físico, tiene la característica de que es un templo que crece. Es un templo que crece en el conocimiento de Dios, en la gracia de Dios. No es un templo inerte, es un templo vivo, la iglesia del Señor Jesucristo. Es Cristo quien nos da los dones que su iglesia necesita. Es Cristo quien añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Es Cristo quien da la gracia de su Espíritu para que los cristianos se fortalezcan y crezcan en la fe. Cristo y solo Cristo. Ese templo espiritual que es la iglesia formada por judíos y gentiles redimidos por la sangre de Cristo es el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en esta era del Nuevo Testamento. Finalmente, y a modo de aplicación, solamente quiero agregar que este pasaje nos muestra la enorme importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios. Cristo fue a la cruz no solo para que individuos salvos por su gracia, no solo para que individuos fueran salvos por su gracia, sino también para formar la iglesia. Finalmente, en conclusión, nos está diciendo Pablo aquí que nadie, absolutamente nadie, puede amar a Dios verdaderamente si no ama a la iglesia. Son dos cosas que están unidas y relacionadas entre sí, no pueden separarse. Algunas personas dicen que no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia lo que hay es un grupo de hipócritas. Dice John MacArthur, si usted es de lo que piensa así, puede venir que todavía hay espacio para uno más. Es decir, hermano, hemos visto hoy cómo Pablo nos habla
acerca de lo que es la iglesia. Y las visitas que nos honran con su presencia, también recordarle que esta misma condición que describe Pablo aquí, la condición anterior del creyente, se aplica perfectamente a cada persona que todavía no ha creído en Cristo, pero todavía hay esperanza. Amén. Ven a Cristo y ven ahora. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.